¿No conoces Notebook LM? Tienes que ver este vídeo. ¿Conoces Notebook LM y te han contado cosas maravillosas y fantásticas, pero no te han explicado las limitaciones y por supuesto no te han dicho cómo superarlas? Tienes que ver este vídeo. ¿No sabes que nadie está contando cuál es el verdadero tesoro de Notebook LM y quieres saberlo? Tienes que ver este vídeo. La máquina del tiempo. Hay en revolución. Hola, esto es La Máquina del Tiempo, el canal especializado en herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la investigación histórica y a la docencia. Y hoy vamos a hablar aquí de Notebook LM. Hace un año aproximadamente, un poco más, Notebook aterrizó en el mundo de la inteligencia artificial y lo cierto es que tuvo un recibimiento verdaderamente espectacular. Los youtubers, los tiktokers especializados en inteligencia artificial le dedicaron una entusiasta bienvenida a este nuevo elemento. Y a día de hoy el entusiasmo, lejos de decrecer, se ha incrementado notablemente. Uno de los elementos que cautivó a buena parte de los especialistas es la cuestión de que fuese capaz de producir podcasts. Resultaba que tú le dabas un documento o varios documentos y te hacía un podcast. Ciertamente los primeros podcasts los hacía en inglés, pero alguien descubrió que había una forma de que lo hiciera en español pidiéndoselo por favor. La verdad es que costaba, porque una de cada 7 veces te hacía caso y te hacía el podcast en español. Otro tema era el de los números, que casi nunca los llegaba a pronunciar correctamente en español y, por supuesto, el acento específico del español con el que te hablase una de esas 7 veces era totalmente incontrolable. Hoy, sin embargo, ha mejorado muchísimo y puede hablar directamente en español sin mayor problema. Y aparte de esta mejora, hay otras muchas que hacen que efectivamente Notebook LM sea una herramienta de gran utilidad. Como ya he dicho muchas veces, yo no soy la persona que más sepa de inteligencia artificial del mundo, tampoco soy el más divertido y seguramente alguien pensará que no soy el más guapo. Mi madre sí piensa que sí, pero es parte interesada y no cuenta. Pero lo cierto es que, a diferencia de otros youtubers que saben más que yo y que lo explican mejor que yo trabajo con estas herramientas. Y cuando trabajas con algo te das cuenta de que a veces la primera impresión no es la que queda, porque no es oro todo lo que reluce, y cuando estás ya haciendo varias cosas ves que hay pequeños fallos, pequeños problemas, pequeñas limitaciones y tienes que aprender a descubrir cómo superar esas limitaciones. Y esa sin duda es nuestra ventaja. Y aquí en Notebook LM también existen esas limitaciones. Nosotros, aparte de enseñarte las cosas maravillosas que tiene, te vamos a enseñar qué cosas, qué limitaciones existen y cómo podemos quizá superar esas limitaciones. Notebook LM es sintéticamente o está definido por la empresa que lo ha fabricado, que no es otra que Google, como un asistente de investigación basado en inteligencia artificial. No es una inteligencia artificial como puede serlo Perplexity, ChatGPT o Gemini. Es un asistente de investigación basado en IA. Si nosotros le preguntamos algo directamente, no nos va a decir nada. Va a funcionar siempre en base a unas fuentes que nosotros le proporcionemos. Y desde este punto de vista podemos decir que tenemos dos facetas, dos espacios de trabajo diferenciados. Por un lado, lo que serían unas funciones docentes orientadas, a mi modo de ver, hacia la docencia, y otras dedicadas u orientadas hacia la investigación, con potencialidades muy buenas en ambos casos, pero vamos a verlo cada uno de ellos. Y vamos a empezar por las funciones orientadas, o al menos que creo que están más orientadas hacia el mundo de la educación y del aprendizaje. Y lo hacemos justamente por la que hemos mencionado, el podcast. El podcast son pequeños audios de 3 a 6 minutos en monólogos o diálogos entre dos personas con una voz perfectamente humana, en la que hablan o relatan de una forma más o menos entretenida el documento que nosotros le hemos proporcionado. El documento o los documentos, podemos, ya digo,
código o hacer distintas combinaciones. La verdad es que el efecto es sumamente sorprendente y no es extraño que cuando hace un año esto apareció, pues despertase ese entusiasmo entre todos los aficionados al mundo de la inteligencia artificial. Sin embargo, ya veremos que luego tiene algún tipo de problema y veremos si podemos solucionarlo o no. Algo muy parecido a esto del podcast son los vídeos o los resúmenes en vídeo. Se trata también de un audio, pero en este caso va acompañado de una presentación con imágenes relacionadas con ese audio que está planteando, está explicando el tema que sea. También en este caso tenemos unos efectos muy espectaculares, sin embargo, también nos vamos a encontrar con las mismas limitaciones que tendremos que superar en cierta medida. Contamos también con mapas mentales. En esto ya estamos más acostumbrados, es menos espectacular, pero ciertamente es muy útil, sobre todo, por ejemplo, para estudiantes llevar a cabo distintos trabajos de estudio y demás. Informes, que es, básicamente sería información sobre los documentos que estamos trabajando, y en ese sentido tendríamos una pregunta que nosotros hacemos a través del chat. Sería un chat acerca de esos documentos, de esa información. Nos ofrece también tarjetas, flashcard y preguntas, de forma que nos podemos obtener una especie de autoevaluación a base de preguntas que nos realice sobre los documentos y la información que estamos mostrando, y en ese sentido generar autoevaluaciones que podemos compartir con nuestros alumnos. Las presentaciones también tienen un carácter bastante llamativo, están muy bien hechas y nos ofrecen una herramienta enormemente útil si sabemos sacarle el rendimiento oportuno y también solventar las pequeñas limitaciones que tiene. Del mismo modo, podemos obtener de los documentos que le ofrecemos tablas que nos permitan realizar gráficos, estudios de cualquier tipo, incluso presentaciones. De las más recientes de las incorporaciones es la posibilidad de crear infografías atendiendo a la información que le estamos proporcionando. Y ahora vamos a ver la herramienta en directo. Me vais a permitir que empiece un poco desde cero, aunque vaya rápidamente. Si en cualquier caso ya tenéis un conocimiento del tema y no queréis saltaros este rollo, pues podéis dar un poco más para adelante y pillar el vídeo por donde aparezcan las cosas que quizá no sepáis todavía. Bien, ¿quién tiene Notebook LM? Pues yo creo que todo el universo, todos aquellos que tenemos una cuenta de Gmail, que yo creo que a estas alturas prácticamente todos la tenemos una cuenta de Gemini, la inteligencia artificial de Google, y por lo tanto también tenemos una cuenta de Notebook LM, porque Notebook LM es una herramienta, una de las muchas herramientas de Google. Si nosotros escribimos en nuestro navegador notebooklm.google.com, entramos en una página como esta, y en esta página vamos a encontrar dos tipos de cuadernos, porque Notebook LM está articulado en cuadernos, unos que son públicos y otros que son los que hayamos creado nosotros o los que se quieran compartir como nosotros. Inicialmente quizá nadie esté compartiendo nada con nosotros, y lo que tenemos es lo que hay aquí, es decir, estos cuadernos públicos que nos ponen de ejemplo para que veamos cómo funciona. Y nosotros podemos crear, y vamos a crear, un cuaderno. ¿Cuántos cuadernos podemos crear? Pues si mantenemos la suscripción gratuita, creo que en torno a unos 50 cuadernos. Es un número que está bien. Podemos, en cualquier caso, si nos interesa crear otros cuadernos, pues borrar los antiguos y mantener ese número 50, o contratar una cuenta de pago que no son tan caras. Una vez que vayamos a crear un cuaderno, que es lo que voy a hacer yo ahora mismo, pincho en crear un cuaderno. Evidentemente esto es bastante más que intuitivo, pues me va a ofrecer la siguiente imagen. Me pide inicialmente que le dé unas fuentes. Yo no le voy a dar fuentes porque no, de momento no. Simplemente os voy a enseñar la imagen del espacio que tengo de trabajo. Vemos que a la izquierda tengo una sección que dice fuentes, en medio hay una sección que dice chat, y a la derecha tengo una sección que dice estudio. En la sección de chat, que es la que tengo inicialmente, que es lo que nos puede parecer un poco a lo que sería una inteligencia artificial, no puedo preguntar nada, básicamente porque en este caso las preguntas serían sobre fuentes. Os he dicho, no se trata de una inteligencia artificial, sino una herramienta que funciona sobre inteligencia artificial. Concretamente funciona sobre Gemini. Hace
poco tiempo lo hacía sobre un modelo antiguo de Gemini 2.5, ahora lo hace sobre el Gemini 3, cuando en la realidad, si utilizamos Gemini directamente, en este momento estamos en el Gemini Plus. Pues bien, Gemini Plus o Gemini 2.5, en este momento nada, porque no tenemos nada sobre el que preguntar, no hay fuentes, no hay ninguna fuente que esté en este momento incorporada. Ahora veremos cómo hacemos para incorporar esas fuentes y por lo tanto lo que tenemos en el lado derecho de la pantalla, el estudio, pues tampoco va a servir para nada, puesto que no tenemos nada sobre lo que hacerlo trabajar. Para verlo funcionar y sobre todo desde el punto de vista del docente, tenemos aquí un cuaderno ya creado que tiene unas fuentes. En este caso se trata de fuentes concretamente de un tema para cuarto de la ESO sobre la Primera Guerra Mundial. Yo le he incorporado por cada uno de los epígrafes del tema pues un documento, y aquí están el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Cada uno, como digo, es un epígrafe. ¿Puedo ver de qué va cada uno de esos epígrafes? Por supuesto que sí. Pincho en el número 1 y me habla de que es el comienzo de la guerra civil, de la guerra mundial, cómo se lleva a cabo. En fin, puedo ver ese tipo de fuente que me está mencionando. La cierro y vuelvo otra vez a ver las fuentes. Y aquí tengo, ahora voy a utilizar el chat. En el chat puedo utilizarlo, en este caso, desde el punto de vista docente, pues no tiene muchísima utilidad, porque además estamos hablando de un tema relativamente pequeño, pero yo le puedo hacer preguntas a estos temas, a uno de los temas de los archivos que hay, a 2, a 3 o a todos a la vez. Puedo preguntarle dónde está tal información, si tal información existe o qué se dice de tal tema. Eso lo puedo hacer como si fuese una pequeña inteligencia artificial limitada al espacio de esas fuentes que yo le he proporcionado. Pero ahora sí vemos que en el lado derecho de la pantalla, donde pone estudios, sí se han activado las distintas opciones que había. Resumen, aquí no se ve bien, pero si me pongo encima es generar un podcast de IA a partir de tus fuentes, el podcast famoso que os he dicho, el resumen de un vídeo explicativo presentado por la IA, el vídeo, el mapa mental, los informes, que son pues distintas preguntas que yo puedo hacerle a esas fuentes, las tarjetas, las flashcards o las cuestiones, las infografías que os he mencionado, las presentaciones y finalmente la tabla de la extracción de tablas a través de las fuentes. Esto va creciendo. Es posible que cuando veáis este vídeo, si es dentro de algún tiempo, haya fuentes nuevas, porque cuando aterrizó hace poco más de un año, pues solamente había 3 o 4 botones en el lado derecho. Era un poco una configuración distinta, pero estos botones, como digo, van creciendo conforme van pasando el tiempo, y la verdad es que están mejorando mucho las cosas. Y ahora os voy a enseñar algunas de las opciones que nos está dando. Bueno, y aquí tenéis precisamente uno de los resultados de lo que acabo de decir, la creación de esos vídeos. Yo he creado la semana pasada justamente un pequeño canal para mis alumnos, utilizando esos epígrafes que hemos visto antes. He creado un vídeo de cada uno de los epígrafes y le he dado pues unas instrucciones, y aquí tenéis el resultado. He creado, como veis, las miniaturas las he hecho yo para que sean un poquito más atractivas, con otras herramientas, ya algún día pues también las mencionaremos. Pero en este caso pues voy a poneros uno de los vídeos para que veáis el resultado del que estamos hablando. El plan era un combo de 2 golpes, uno detrás de otro. ¡Pum, pum! Primero, un ataque masivo y súper rápido contra Francia, pero con un truco, pasando por Bélgica, que era neutral. Bueno, como veis, el resultado es bastante interesante. ¿Cómo he hecho esto? Pues de una forma muy sencilla. Aquí tengo la pantalla, y en esta pantalla lo único que he hecho ha sido venirme a fuentes, he deseleccionado todas las fuentes, he marcado solamente la fuente de la cual quiero obtener el podcast, el audio, lo que sea, he marcado esa, y a continuación me voy al lado derecho, al lado de estudio, pincho sobre el tipo de objeto que quiero crear. En este caso le voy a pedir que me haga un resumen de vídeo, y como veis, automáticamente va a empezar a generar un resumen de vídeo que empieza a hacerlo aquí abajo.
Los otros objetos que he creado con anterioridad están aquí abajo. ¿Veis? Historia, fichas, génesis y tensiones. Esto es un mapa visual. La Revolución Rusa. Este sería un vídeo. La Revolución Rusa. Estos son los vídeos justamente que acabamos de ver en ese canal de YouTube que he creado. A mi modo de ver, lo más interesante serían, por un lado, esos vídeos que pueden ser utilizados para subirlos a YouTube, porque, bueno, captan al unísono tanto el audio como la imagen, pues pueden resultar bastante atractivos. Además, en la forma de plantearlo conecta muy bien quizá con el alumnado más joven, aunque nos parezca a veces una forma de hablar escasamente académica, pero bueno, tiene esa otra función si la obtiene. Y las infografías realmente es uno de los temas que ha cautivado últimamente y es lo que ha despertado esa nueva oleada de entusiasmo de Notebook LM. Os voy a enseñar alguna de ellas porque realmente son merecedoras de esa admiración, no es gratuita. Me voy a venir aquí abajo, voy a buscar una de ellas, concretamente pues esta misma, de Czars a Soviets, que evidentemente es sobre la Revolución Rusa, tarda un poquito en abrirse y Automatic, pero igualmente se va a abrir. Aquí lo tenéis, voy a abrirla un poco para que se vea de una forma más clara en la pantalla, y como podéis ver, pues se trata de una infografía muy simpática, hecha como imitando pues los apuntes de un alumno particularmente habilidoso para estas cosas, hecho a mano, y donde os aseguro que está perfectamente retratado toda la información del documento que yo le he proporcionado. No hay nada que esté de más ni nada que esté de menos. Bueno, puede que falte alguna información más bien de menos, pero desde luego no se ha inventado nada, no ha alucinado. Y en este caso, pues la verdad es que resulta bastante curioso e interesante para llevar a cabo, para que ellos lo puedan utilizar como mecanismos de estudio. Aquí tenéis otra infografía, en este caso son las causas de la Primera Guerra Mundial. Como veis, nos estamos moviendo siempre en este tema, pero voy a enseñar alguna que salga un poco de esta cuestión. Y en este caso lo que tenéis aquí es ni más ni menos que la infografía, no de un tema de biología, sino de una canción rap sobre las bacterias. Lo que ha hecho, en este caso Notebook LM, es escuchar el vídeo de la canción de la bacteria y esto esta curiosa infografía para ciencias. Como veis, se trata de una herramienta extraordinaria, pero os he dicho, tiene una limitación. ¿Cuál es la limitación? La limitación es que el proceso y el mecanismo acaba siendo repetitivo. Cuando creáis el primer vídeo veis que es fantástico, el segundo pues también, y al tercero os dais cuenta de que repite una y otra vez algunos tópicos, utiliza el mismo esquema, el tipo de imagen ya empieza a ser demasiado significativo, los alumnos se ve perfectamente cuando ha sido elaborado por Notebook LM, tiene una impronta, aparte de que lleva una pequeña marca de agua, que es lógico, pero sobre todo eso ya empieza a hacer que esos vídeos no sean tan atractivos como originalmente nos parecían. Y lo mismo sucede con el tema de las infografías, lo mismo sucede con el tema de las presentaciones. Cae en una suerte de adocenamiento que hace que la herramienta pues acabe siendo menos atractiva. Y desde luego los alumnos empiezan a sentirse menos atraídos por esto, porque la novedad se ha perdido y empieza la repetición, empieza ya algo que no es tan significativamente interesante y atractivo como lo era originalmente. Y es aquí donde nosotros tenemos que superar estas limitaciones, que estas limitaciones es algo, lo que digo, que no nos cuentan cuando nos están presentando en los vídeos pues esas cosas fantásticas que tiene efectivamente Notebook LM. ¿Cómo tenemos que trabajar esto? Pues fijaos en lo siguiente, cuando vemos en el lugar donde pone estudio, ahí, aparte del botón donde yo he pinchado anteriormente, existe también un pequeño botón que es un lápiz, que es como suele ser habitual cuando se utiliza este icono, es para editar, es decir, es para editar antes de obtener
lo que sea. En este caso en el caso, por ejemplo, del vídeo, si yo pincho sobre el lápiz, me va a salir esta pantalla que antes no me ha salido. Antes, cuando yo he pinchado, directamente se ha puesto a hacer el vídeo sin mayor pregunta. Ahora sí me hace una serie de preguntas. Y las preguntas son las siguientes. En primer lugar, me pregunta si quiero que el vídeo sea explicativo o breve. Luego veréis que también me plantea de en qué lengua quiero que me haga el vídeo y me ofrece distintas opciones e incluso distintas versiones del español mexicano, español latinoamericano, más estándar, entiendo, en fin. Y luego también varios estilos visuales, la selección automática, personalizado, clásico, pizarra, en fin, varias. Tampoco son muchísimas, de momento tenemos estas, antiguamente eran ninguna, ya esto es bastante, pero sobre todo, y lo más interesante, es que si yo elijo la opción de personalizado, se me abre una nueva ventana, un nuevo cajón que dice describa un estilo visual personalizado, y abajo una nueva pestaña, un nuevo cajón que dice en qué deben centrarse los presentadores de la IA. Y estos dos elementos van a ser fundamentales. ¿Por qué? Porque aquí es donde yo puedo darle pues una imagen corporativa a mis propios vídeos a través de un estilo singular, buscar la conexión mejor con los alumnos, planteando un estilo más atractivo, más simpático, más divertido, más académico, lo que queramos según el público al que queramos dirigirnos. Y luego también podemos orientar, porque la cuestión es la siguiente: cuando se ha hecho el texto de ese diálogo que mantienen o bien los personajes del podcast o bien el personaje del tutorial de vídeo, pues evidentemente él ha cogido un texto y ha hecho un guión, lo ha hecho por su cuenta, sin control nuestro. No podemos decirle que nos interesa que refuerce esta idea o aquella idea, sino simplemente lo hace. Esto es un poco como cuando antiguamente hace casi año y medio, intentábamos hacer un dibujo antes de que se utilizasen los modelos de generación de texto para diseñar la generación de imagen, y le decíamos a DALL-E o a el modelo de generación de imagen de Gemini que me haga tal dibujo, y era muy complicado que realmente hiciera lo que nosotros queríamos. Y aquí nos pasa eso, nos va a hacer quizá pues una imagen bonita, un vídeo bonito, un podcast bonito, pero no tenemos control sobre él. Y aquí es justamente donde entra un aliado que yo creo que deberíamos contar con él, que es los modelos de generación de texto, es decir, ChatGPT, Gemini, Perplexity, cualquiera de ellos. Y lo que tenemos que hacer es pedirle a uno de ellos que nos ayude a crear un modelo para Notebook LM, modelo estético y una línea de trabajo específico. Esto nos va a permitir que tengamos un poquito más de control sobre nuestros propios vídeos, y desde luego los elementos van a ser distintos. Y ahora precisamente, y para que veáis lo que os digo, os voy a enseñar unos vídeos en los que yo he tratado un poco de controlar el proceso creativo. Se trata de jugar, de intentar mantener esto. Y lo mismo sucede también con el tema de las infografías. Si yo en lugar de esto cierro esto, me voy a la infografía y en lugar de pinchar directamente sobre el botón de infografía me pongo encima del lápiz, también se me abre la posibilidad de elegir si la infografía, la lengua en que se va a hacer, si va a ser horizontal, vertical, cuadrada, si va a ser concisa, si va a ser estándar o detallada, y si quiero que tenga algún tipo de elemento, es decir, un estilo también específico. No puedo priorizar unos objetos sobre otros, pero sí un estilo. Y es aquí donde yo le puedo decir qué tipo de infografía quiero en cuanto al estilo. En este caso ya habéis visto que yo he conseguido una infografía imitando lo que sería una escritura manual, más o menos. Esta no es la normal que nos va a salir cuando intentéis vosotros hacer la primera infografía, va a ser muy distinta a esta. Yo lo he conseguido justamente esto. Y de nuevo, ¿quién me ha ayudado en este trabajo? Me ha ayudado Gemini, me ha ayudado ChatGPT para diseñar qué es lo que le tengo que decir en este cajón a Notebook LM para conseguir este resultado. Notebook LM no se queda aquí, tiene muchas más virtualidades, pero vamos a quedarnos también con una que creo que está ya a caballo entre lo que sería la investigación y la docencia, y es justamente algo que no sé si os habéis dado cuenta, pero he mencionado que la infografía de la célula, de la
bacteria, mejor dicho, que hemos visto, se había hecho a través de un vídeo de YouTube. ¿Cuáles son los tipos de fuentes que podemos utilizar con Notebook LM? Y vamos a ir a ese apartado que lo hemos dejado un poco de lado al principio y no lo hemos explicado bien. ¿Cómo podemos añadir las fuentes en las que vamos a trabajar? Bueno, pues lo tenemos muy fácil. Si veis en el lado izquierdo hay un botón bien hermoso que dice añadir fuentes. Cuando pulso en añadir fuentes me aparece esta ventana que tenemos aquí. ¿Y qué tenemos en ella? Pues tenemos en ella simplemente subir fuentes. ¿Qué tipo de fuentes podemos subir? Ahí nos dice exactamente qué tipo de fuentes. PDF, documentos Word, documentos Markdown y una enorme variedad de documentos de imagen de distintos tipos. Podemos subir documentos que se encuentren en nuestro ordenador de cualquiera de estos formatos y se incorporarán a las fuentes que vamos a utilizar. Es lo que yo he hecho en este caso. Pero ¿qué pasa si no tenemos las fuentes oportunas? Podemos darle al botón que tenemos en el extremo derecho que dice descubrir fuentes. Y veréis que nos ha devuelto a la pantalla central, pero en este caso nos está marcando, porque está marcado en azul oscuro, esta ventana en la que pone buscar nuevas fuentes en la web. Vamos a buscar fuentes en lugar de nuestro ordenador en la web. Y en este caso, pues simplemente tenemos primero que escribir aquí qué tipo de documentación la que buscamos. Estamos buscando información sobre la Primera Guerra Mundial, estamos buscando información sobre las células eucariotas, estamos buscando información sobre el presente continuo inglés, la información que queramos. Y aquí le decimos de dónde podemos obtenerla. Bien, desde nuestro Google Drive, desde nuestro espacio de trabajo de Google o desde la red en general. Y del mismo modo podemos pedirle que sea una información, una búsqueda rápida o una investigación profunda. En cualquier caso, va a llevar a cabo esa pequeña investigación, va a encontrar unas cuantas fuentes posibles y nos las va a presentar. Nosotros le decimos si queremos importarlas todas directamente o queremos importar algunas o queremos importar unas sí y otras no. En fin, lo que queramos hacer. Una vez hecho eso, esas fuentes quedan importadas a nuestro documento. Y aquí es donde ya nos encontramos, como digo, ese punto intermedio entre la investigación y la docencia. Y es lo siguiente. Os he dicho que esa famosa infografía sobre la bacteria eucariota lo ha sacado de un vídeo de YouTube, y es que podemos importar directamente también vídeos de YouTube. Y podemos hacerlo de dos maneras, bien aquí buscando y que él nos localice alguna información que sean fuentes, que sean vídeos de YouTube, es una opción, o simplemente haciéndolo directamente desde YouTube. Fijaos que estoy aquí de nuevo en ese canal que he creado, el canal del YouTube del tiempo. Y aquí aparece en este canal el símbolo justamente de Notebook LM. De la misma forma que abriendo cualquiera de estos vídeos, voy a pararlo, me encuentro que también aparece este mismo símbolo de Notebook LM. ¿Qué significa esto? Si no nos hemos dado cuenta hasta ahora de que está apareciendo en los vídeos y en los canales de YouTube. Significa que si yo pincho en este botón, tanto para un vídeo como para un canal, voy a incorporar automáticamente o el vídeo o el canal completo a mi cuaderno, al cuaderno que yo quiera. Si yo en este caso pincho aquí, voy a incorporar este vídeo y me va a preguntar a qué canal, a qué cuaderno quiero incorporarlo. Abro para elegir qué cuaderno y me muestra los cuadernos que tengo abiertos en este momento. Así que lo voy a incorporar a este, por ejemplo, y automáticamente lo que ha hecho es incorporarme ese vídeo a mi canal, a mi cuaderno, perdón, de Notebook LM. Y efectivamente va a tardar un instante en analizar ese vídeo, pero una vez hecho eso, fijaos qué maravilla, voy a deseleccionarlo todo, voy a seleccionar solamente el vídeo que acabo de incorporar y le voy a hacer una pregunta. Le puedo preguntar de qué trata, que me haga un resumen, si hay un tema determinado que se está tratando, qué es lo que se dice de ese tema. Es decir, puedo ver de una forma rápida si la información que me interesa está dentro de ese vídeo e incluso hacer un pequeño informe de ese vídeo. Es más, podría hacer una infografía de ese vídeo. En este caso se trata de un vídeo de 6 minutos, no merece la pena, pero hay vídeos de conferencias de 45 minutos, de hora y media o de más tiempo. Imaginaos la enorme ventaja que supone ese tipo de trabajo
en el cual pues yo puedo acceder rápidamente a esto. Imaginaos la ventaja que supone ahora yo poder de un plumazo comprobar si en un vídeo determinado existe una información que me interesa o no me interesa. Extraer esa información y utilizarla directamente. Hacer yo mismo un resumen, un análisis, una infografía sobre la información que se muestra en ese vídeo. La verdad es que es una ventaja enorme en un vídeo, pero imaginaos si esto lo aplico a un canal. Toda la información de un canal está a mi disposición en un solo cuaderno. Es cierto que hay canales que son bastante grandecitos y el límite me parece que incluso para los usuarios de pago es 300 fuentes, con lo cual el canal máximo que podremos albergar en un solo cuaderno son 300 vídeos. No obstante, podemos quizá acomodarlos en varios cuadernos de alguna forma. No sé en este momento según el tipo de uso que queramos darle. Pero imaginemos que tenemos un buen canal, un canal de unos 300 y pico vídeos sobre un tema interesante que nos resulte de utilidad, pues de economía, de marketing, en fin, de cualquier cosa que queramos ver. En este momento tenemos una verdadera enciclopedia hecha vídeos que podemos consultar de forma directa. Y como digo, ahora sí, vamos al auténtico tesoro de Notebook LM. Ya sabemos que el sistema de entrenamiento de las inteligencias artificiales, una vez que se ha construido la red neuronal y se le ha dado unos algoritmos determinados, es suministrarles ingentes cantidades de texto. En el caso de ChatGPT, estos textos proceden de distintas fuentes, del Command Crawl, de WebText, de bibliotecas digitales y de la Wikipedia. Para hacernos una ligera idea de la cantidad de documentos que estamos hablando, solamente la enciclopedia Wikipedia, que son unos 6 millones de entradas, no sé cuánto sería eso en papeles, representa un 3% del total de la información que inicialmente habría recibido ChatGPT. Y tenemos, por lo tanto, una biblioteca inconmensurable, una biblioteca en la que hay de todo. Hay cosas buenas y cosas no tan buenas. Y aquí tenemos uno de los grandes problemas que tiene la inteligencia artificial en este momento. Tenemos un super robot que está en una biblioteca gigantesca y que nos trae la información rápidamente, pero no nos dice ni de dónde nos trae la información, ni qué categoría o calidad tiene esa información que nos aporta. Y esto evidentemente es un gran problema. Un problema semejante a otro también importante, que es el sistema de entrenamiento. Es un entrenamiento a través de premios. Y eso hace que finalmente el modelo no busque la verdad, sino lo plausible. Con lo cual nos encontramos con la causa de uno de los grandes problemas de la inteligencia artificial que se está solucionando pero que todavía está persistiendo, que son las alucinaciones. Un producto o un resultado del deseo de agradar que tiene la inteligencia artificial, sumado al hecho de que se trata del mejor vendecoches del mundo. Y en estas circunstancias, pues ciertamente las inteligencias artificiales, los modelos de generación de texto generalistas tienen este problema, pero en el caso de esta Notebook LM, de esta herramienta, tenemos una posibilidad importante, y es que cerramos el tipo de información al que tiene acceso. Las fuentes están limitadas, le hemos puesto un cerco, le hemos dicho estas son las fuentes que puedes utilizar, nada fuera de estas fuentes, y aquí la cosa cambia. Es cierto que ha habido otras herramientas que permitían esto, es el caso de Umata o es el caso de los GPTs de ChatGPT, donde podíamos introducir dentro del conocimiento de un GPT pues un número de documentos determinado, hasta 20 documentos podemos introducir, aunque el volumen de cada uno de estos puede ser bastante importante. Yo he conseguido, por ejemplo, introducir en un GPT personalizado un documento general de cerca de 18.000 folios en 20 documentos PDF distintos, y los maneja con bastante soltura, pero en este caso he dicho que podemos introducir, en el caso de los usuarios gratuitos, hasta 50 documentos. Ya no hacemos cuentas, pero son bastantes más que los que nos permite el GPT personalizado. Eso en el modo gratuito. En el modo de pago podemos meter hasta 300 documentos. Y vamos a verlo en la pantalla.
Estamos de nuevo en Notebook LM. En este caso el cuaderno que hemos elegido no es un cuaderno con pequeñas fuentes docentes. Hemos elegido un verdadero cuaderno con una biblioteca muy potente. Se trata concretamente de la Historia Universal del siglo XXI, una colección de libros de hace ya unos cuantos años que en total abarcaba unos 32 libros, volúmenes, y de los cuales pues yo solamente he podido reunir 27 en formato PDF, que los he subido desde mi ordenador a este cuaderno. Tengo por lo tanto 27 a un promedio de unas 400 páginas y estamos hablando de que en este instante tiene unas 10.000 páginas dentro de sus fuentes. Y le voy a hacer una pregunta para ver cómo reacciona en la búsqueda de esas 10.000 páginas. Yo recuerdo que en su momento me llamó la atención una guerra declarada por motivo de unos hipopótamos cuyos ronquidos impedían conciliar el sueño a un rey hitita. No sé dónde está, evidentemente sí sé que habrá que buscarlo en los volúmenes de Egipto, que es donde la cosa apunta seguramente, pero eso lo sé yo. Pero el cuaderno de Notebook LM no lo sabe, él va a buscar en las 10.000 páginas. Voy a hacerle esa pregunta y vamos a ver cuánto tarda en contestarla. Yo no voy a mantener esto para que lo estéis viendo, pero os voy a poner el cronómetro y voy a decir exactamente cuánto tiempo va a tardar desde el momento que yo le doy a ejecutar en encontrarme la respuesta. Bien, y ahí está la pregunta. ¿Hubo alguna guerra en la historia universal cuyo origen tuvo que ver con hipopótamos? A renglón seguido, y mientras pulso el cronómetro voy a iniciar la búsqueda y han sido 23 segundos lo que ha tardado en darme una respuesta, y dice que sí, de acuerdo a las fuentes existió un conflicto bélico cuyo inicio está ligado a una curiosa disputa sobre hipopótamos. Fue la guerra de liberación de Egipto contra los Hicsos. Pues nos cuenta la historia que efectivamente ha tardado 23 segundos en revisar esos 10.000 páginas y esos 27 volúmenes. Puede tratarse de un error, puede tratarse de una alucinación, no en el sentido de que no existen falsos positivos. Y me explico. Si os dais cuenta, en el documento que estoy viendo en el chat aparecen unas citas. Yo, si me pongo encima de uno de estos números, veo que lo que hace es mandarme directamente al texto del cual saca esa información. Es decir, es una cita literaria tal cual. A ver si soy capaz de mantenerlo sin salirme de aquí. Y efectivamente, tengo la cita de donde lo ha sacado y el libro del cual ha sacado esta información. Concretamente, en este caso son Los Imperios del Antiguo Oriente de Elena Cassin. Es uno de los textos que efectivamente forman parte de esta colección. No existen falsos positivos, los falsos negativos sí pueden darse. De hecho, hace unos meses esta misma prueba la hice y no fue capaz de localizar la información. Se ve que cuando ha pasado de la versión 2.5 de Gemini a la versión 3, esto ha mejorado sustancialmente y el resultado en este caso pues es bastante interesante. Si en lugar de tener estas 27 fuentes tuviese 300 fuentes, que es con mucho, es bastante más de las fuentes que se pueden utilizar en la elaboración de un TFG, de un TFM, creo que esto da motivos para replantearse muchas cosas, porque habrá que hacer cambios sustanciales en lo respectivo a los trabajos y la forma de evaluar en nuestras universidades. Me dirá alguien, bueno, esto se trata de una búsqueda casi booleana, porque ha buscado la cadena hipopótamo, que es relativamente fácil. De hecho, si hubiera tenido los textos, podría haber hecho esta búsqueda incluso desde Windows, y tal vez incluso más rápido que en este caso. Pero voy a hacer una segunda búsqueda. En lugar de buscar hipopótamos, voy a hacer una búsqueda cognitiva, es decir, voy a pedir un concepto, no una cadena. Y en este caso la pregunta va a ser: quiero que me localices cultos de crisis religiosa a lo largo de la historia que no llegan a triunfar. Se trata, por lo tanto, de una búsqueda no booleana en el que localizar cadenas no va a servir. Tenéis que buscar conceptos. Ponemos el cronómetro en marcha y en 34 segundos ha empezado a ofrecer respuestas. Empieza hablándome aquí de la herejía de Telamarna, de Amenofis IV, de
Akenaton, continúa hablando del partido helenizante en Judea. En fin, va haciendo pues un recorrido bastante amplio que me imagino que yo le puedo pedir a partir de aquí pues mucha más información, o que la vaya ampliando, porque seguramente la sigue produciendo. Ha llegado, me parece que a algunos movimientos de la Edad Moderna. Puedo pedirle más, seguramente puedo sacar más información, pero como veis, no se trata en este caso de una búsqueda que se pueda articular o se pueda amparar en una cadena simplemente, como el caso de los hipopótamos, sino que está utilizando un concepto, con lo cual la búsqueda es infinitamente más potente que la búsqueda que podemos hacer en un ordenador tradicional con Word o incluso con el Windows. Y para ello me he salido de Notebook LM, me he venido a Gemini, porque además quería así aprovechar para mostraros una de las últimas virtualidades que tiene los cuadernos Notebook LM. Y es que, como digo, funcionan sí utilizando un modelo de Gemini antiguo, el 3 en este momento, antiguamente era el 2.5, mientras que en Gemini está utilizando en este momento el 3 Plus. Pues bien, yo, aunque el modelo que tiene el cuaderno interno es un poquito más limitado, puedo utilizar el modelo más avanzado de Gemini para trabajar sobre el cuaderno. Simplemente me salgo del cuaderno, me vengo a Gemini y en la caja de prompts señalo que quiero que la pregunta que voy a hacer se haga en torno a un cuaderno determinado. Veis que al final, igual que puedo subir archivos, puedo importar códigos, puedo subir fotos, voy a marcar Notebook LM. Como la cuenta de Gemini y la cuenta de Notebook están conectadas, va a ver de mi cuenta de Notebook cuáles son los cuadernos que hay, y me lo va a mostrar de más reciente a menos reciente. Y como el último que he utilizado es este de Historia Universal del siglo XXI, voy a marcarlo aquí. A partir de este momento voy a señalarle solamente ese documento con la totalidad de fuentes que tiene en este momento integradas en el mismo. Y ahora voy a hacerle una pregunta que a alguno le va a poner realmente, como a mí espero, la piel de gallina. Y la pregunta que le voy a hacer es la siguiente. Quiero hacer una demostración de la potencia de Gemini y Notebook LM para crear ideas, no solo para gestionar información existente. Revisa este cuaderno y a partir de la documentación y sus fuentes diseña una propuesta de proyecto de investigación brillante y creativa que las aproveche. Las fuentes me refiero. Y le voy a dar de nuevo a Gemini para ver si es capaz no solamente de localizar información, sino de idear un verdadero proyecto de investigación. Es cierto que estamos hablando de un proyecto de investigación de una fuente secundaria, es muy poco, digamos, pues una historia universal. De ahí no sé si se podrá sacar mucha chicha, pero vamos a verlo. Y bien, en este caso ha tardado un poquito más, concretamente 1 minuto 27 segundos. Y vamos a ver qué es lo que me ha ofrecido. La idea que promete, la idea que sugiere es el genoma de los imperios, análisis de la convergencia evolutiva de los sistemas de poder. La premisa, como podéis ver, es estudiar la historia de forma lineal, cronológica o geográfica por continentes. Utilizaremos Notebook LM para estudiar la historia como un sistema biológico. La hipótesis es que las civilizaciones separadas por milenios y océanos desarrollan órganos sociales idénticos para resolver los mismos problemas: gestión del agua, control de la élite, legitimación divina, y mueren por las mismas patologías sistemáticas. A mí personalmente me parece una idea interesante. Continúa el desarrollo de la idea. Dice, existe un límite matemático en la extensión geográfica de un imperio antes de que su burocracia colapse. ¿Y cómo se compara esto entre la antigüedad y la modernidad? Fuentes a cruzar: los imperios del Antiguo Oriente, Asiria, Egipto, el imperio japonés, la América Latina colonial o Rusia. La verdad es que es una comparación bastante audaz y bastante interesante, pero voy a hacerle otra vez la misma pregunta a ver si me hace otra propuesta también igual interesante o menos interesante. En esta segunda ocasión lo que me ha dicho, el nombre del proyecto sería el algoritmo de la periferia, una anatomía comparada de la resistencia cultural.
La historia tradicional suele contarse desde el centro del imperio hacia afuera. Sin embargo, tu biblioteca contiene una mezcla fascinante de centros y periferias, choques América Latina, África, India. La hipótesis creativa es la siguiente: los imperios no caen por invasiones externas, sino por la tecnología de control, burocracia, religión oficial, que deja de ser compatible con la tecnología de la vida cotidiana de sus periferias. Y entonces propone 3 ejes de investigación, los cuales serían elementos a cruzar: los imperios del Antiguo Oriente, la época del absolutismo, el imperio japonés. ¿Cuáles son las similitudes en la utilización de la divinidad del gobernante para justificar impuestos en el Antiguo Oriente comparado con el absolutismo europeo y el Tenno japonés? Pues yo no sé. A mí la verdad es que me ha dejado bastante perplejo esta capacidad. Nos ha parecido una especie de Arnold Toynbee digital, que es capaz de analizar las deficiencias, los colapsos de las civilizaciones y las culturas. Insisto, esto nos va a hacer tener que cambiar muchos planteamientos. De entrada, remodelación absoluta de los mecanismos de evaluación de los proyectos de investigación, de las tesis de final de grado y de máster. Pero aparte de esto, lo que sí está claro es que tenemos una herramienta extraordinaria que de momento nos puede acelerar enormemente el trabajo, nos puede hacer sugerencias muy interesantes y desde luego acelerar enormemente nuestro trabajo de investigación. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con el Notebook LM. Espero que os hayáis entretenido, que hayáis aprendido algo nuevo. Y desde luego, si no ha sido así, pues lo lamento, pero dame una oportunidad más en el siguiente vídeo. Muchas gracias y hasta pronto.